Bien, entonces, ciertamente, hermanos, ciertamente que debemos entender esa parte, ciertamente debemos entender. ¿Alguien más quiere decir algo? Vamos, ¿alguien más quiere decir algo antes de yo continuar? Yo, pastor, profesor Katy Mora, Nadab y Abiú tenían una asignación dada por Dios, era una responsabilidad. Entonces, cualquier inquietud que ellos tuvieran, el deber de ellos era haber ido donde Moisés para hacerle cualquier pregunta de lo que ellos sentían en su mente, porque ahí se ve, o sea, es una opinión personal, que eso tenía ya tiempo trabajándole en la mente y el corazón. Entonces ellos debieron acercarse a Moisés y decirle lo que le estaba sucediendo. Entonces ellos lo que hicieron fue que tomaron decisiones que no eran correctas, porque en ese tiempo todavía Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Entonces no se podía tomar la presencia de Dios a la ligera, de presentarse porque yo soy sacerdote, porque Dios me llamó, porque Dios me eligió, porque vemos también lo que le pasó a Uzías en Isaías 6. ¿Por qué? Porque tomó una atribución que le correspondía a los sacerdotes, que le tocaba en ese momento. Entonces, si ellos tenían esa inquietud, vemos también que en Éxodo también le pasó a Coré, que también dejaron que eso le trabajara la mente y el corazón. Entonces, no hablaron con su líder inmediato, mire, me está pasando tal cosa. Me siento vacía, me siento vacío, siento que no estoy haciendo, no me siento útil en la obra. O sea, eso le estuvo trabajando a ellos en su mente y su corazón. Entonces tomaron a la ligera, tomaron como cualquier cosa la presencia de Dios. Entonces esa es una opinión personal. Dios me le bendiga y buenas noches. Amén, así es. Yo creo que prácticamente a veces pasa eso con nosotros, que tomamos los asuntos de Dios, lo tomamos a la ligera, predicamos a veces en pecado, cantamos en pecado, tocamos en pecado, tomamos los asuntos de Dios como algo, ¿verdad? Simple y no con el valor, la importancia que tiene. O sea, yo creo que sí, que tenemos ese problema en las iglesias, personas ministrando en pecado, personas ministrando fuera de lo que Dios ha mandado, fuera de la santidad de Dios, fuera de la ordenanza de Dios, haciendo cosas que Dios no le ha dicho que hagan. Y eso, las iglesias están llenas de eso, hermano. Entonces tenemos que volver otra vez a la santidad de Dios. Tenemos que volver otra vez a lo que Dios quiere. Cuando estemos frente a Dios, dice la palabra, que tenemos que entender que es pensando en el Señor. ¿Alguien puede hablarme de algo de eso? Pastor, no se escucha, usted está en mute. Perdón. ¿Alguien quiere hablar sobre ese tipo de cosas que está pasando en las iglesias hoy en día? Como que las consecuencias de estar ministrando en pecado en el día de hoy, en el tiempo de hoy. Pastor, si puede repetir, no se escuchó nada de lo que usted dijo. Yo le estoy escribiendo a mí, es que aquí hay problema parece con el internet. Sobre la vida la vida de ellos, de Nadab y Abiú, y llevándolo al día de hoy, nuestras iglesias.
llevándola al día de hoy, a la forma de vida que tenemos, la manera en la que ministramos, la manera en la que en la iglesia se está ministrando muchas veces. ¿Hay alguna comparación? Vemos esto hoy en día, gente tomando el altar de Dios, gente tomando el púlpito, gente tomando las cosas de Dios como Nadab y Abiú. ¿Vemos eso hoy en día, hermanos? Es una pregunta que puedes responder, no hay problema. Bien, si no responden, amén. Decíamos que el castigo de Dios hacia ellos no fue tan severo, fue lo justo. ¿Qué lecciones, qué prácticas podemos aprender o podemos sacar de esto? Job señala, número 1, se le enseña a los ministros, o sea, a las personas que están delante, a los que participan, ya sean los adoradores, los que sirven, ya sea los predicadores, los músicos, ya sea quien predica, quien hace cualquier cosa para el Señor, a tener reverencia y cuidado al cumplir las instrucciones y los requisitos de Dios. Los requisitos que Dios ha dado es necesario hacerlo con reverencia y con cuidado, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para glorificar al Señor y que Dios está observando, ¿verdad? Ni el oficio divino en sí, ni el éxito ministerial son una excusa para descuidar la vida espiritual. Vamos a explicar esto. Hay gente que está tan ocupada en los asuntos de Dios, que están tan ocupados en el ministerio, que están tan ocupados con el éxito que han tenido, tanto en lo secular como a lo mejor en lo espiritual, un gran crecimiento en muchas cosas, que están en muchos asuntos. Y esto mismo, tanto el éxito ministerial como también el oficio divino, han hecho que se descuiden en su vida espiritual. ¿Cuántos de los que ministran en el altar del Señor ni siquiera están orando fervientemente? Ni siquiera están leyendo la palabra fervientemente, ni siquiera están teniendo una relación íntima con Dios como deben tenerla, pero están ministrando, pero están cantando, pero están predicando, pero están cargando los instrumentos, pero están haciendo cosas, haciendo, están ocupados con muchas cosas, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y dirá, yo no lo conocí. Tú no lo hiciste ni por ni para mí, lo hiciste por ti, lo hiciste para ti, lo hiciste para ser vistos por los hombres, lo hiciste para que la gente te alabara. Entonces, ni el oficio divino, o sea, lo que hacemos para Dios, lo que Dios nos ha llamado, ni tampoco aunque tengamos éxito ministerial, esto no es excusa para descuidarnos en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a la vida espiritual. Además, ilustra la relación que entre privilegio y responsabilidad. Ser un adorador, ser un predicador, ser un pastor, ser un evangelista, ser un maestro, ser un servidor de la iglesia, no importa lo que hagamos en el Señor, es un privilegio. Tenemos el privilegio de servir a Dios desde algún lugar dentro de su reino. Es un privilegio, pero este mismo privilegio trae consigo una responsabilidad, según Lucas 12:48, donde leímos. Se señala también cuán grave es la vista de Dios, de Dios, es a la vista de Dios sustituir o mezclar las cosas sagradas con las cosas carnales. A lo largo de la historia de la iglesia, los hombres han sustituido el evangelio con la tradición. O sea, óyeme, están en el evangelio, pero es un evangelio tradicionalista. Ya oran por tradición, van a la iglesia por tradición, leen la Biblia por tradición, no lo hacen por convicción, no lo hacen por la convicción de que esto agrada a Dios y esto fortalece mi vida espiritual. Cuidado, cuidado con ser cristiano de muchos años y ya ser por tradición y no por una convicción,
o una seguridad. El culto debe ser de corazón, no un simple rito, no un rito. Y hay gente que ha tomado ya, que se paran a cantar como un rito, ya no para adorar, para glorificar el evangelio de salvación con el evangelio de las buenas obras. Hay gente en la iglesia que piensan que porque diezman, que porque cantan, que porque predican y que porque sirven en algún lado, en el templo, en el altar de Dios, ellos piensan que ya se han salvado porque están sirviendo un evangelio de obra. Y era lo que estaba pasando con Nadab y con Abiú. Ellos estaban ya en una vida religiosa, en una vida de rito. Ellos estaban mezclando y estaban sustituyendo las cosas sagradas con las cosas carnales. Es lo que estaba pasando. El evangelio, estamos cambiando el evangelio de la salvación por el evangelio de las buenas obras. Y lo hemos cambiado, ¿verdad? Hemos quitado el fuego del Espíritu Santo y hemos llevado a la iglesia una pasión religiosa. Una pasión religiosa. Recuerden, el fuego del Espíritu Santo nos mantendrá vivos. La pasión religiosa, cuando venga un problema, cuando venga una adversidad, cuando venga una dificultad, esa pasión se va a apagar. A veces el puesto sagrado está por encima de las relaciones humanas más íntimas. A veces yo soy el pastor, yo no puedo ensuciarme la mano con eso. Yo soy el adorador, yo no puedo estar en esta silla o en este lugar. Este micrófono no es para mí. O sea, a veces creemos que somos la última Coca-Cola del desierto o que somos de verdad, hermano, el niño lindo, la niña linda de Dios. Cuidado con eso. No, el puesto sagrado, lo que Dios nos ha concedido por su misericordia, no está por encima de las relaciones humanas más íntimas entre Dios y el hombre y entre el hombre con el hombre. Aarón debía dejar toda señal de luto para demostrar su lealtad a Dios. Ninguna persona es indispensable. Lo que muestra esto que aconteció con Nadab y Abiú nos está diciendo, no hay nadie que sea imprescindible en los asuntos del templo. Si tú no haces lo que tienes que hacer, Dios te ha de cambiar por otra persona. Si tú no cumples con los preceptos divinos, si tú no haces aquello a lo que Dios te ha llamado, olvídate que la obra de Dios no se va a parar, la obra de Dios no se va a detener. Dios ha de levantar a alguien más. Si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha dado, alguien más lo hará. Así es que no somos imprescindibles, sí somos necesarios, pero no somos imprescindibles. Y es lo que nos deja ver esto. La mitad de los sacerdotes de aquel tiempo fueron quitados, pero seguía el culto en el tabernáculo. Seguía, el culto seguía en el tabernáculo. Amén. Así es que son algunas de las cosas que debemos entender en cuanto a lo que Dios hizo con Nadab y Abiú, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? Estas señales o esta manera de señalar lo que hace Job. Él dice, ¿verdad?, que tenemos que tener reverencia. Él dice también que tenemos un privilegio, pero también una responsabilidad. Él dice también que no podemos sustituir o mezclar las cosas sagradas con las cosas carnales. También Job dice que el puesto que Dios nos ha dado, el ministerio, el don, el talento, en lo que Dios nos usa, no puede en ningún momento sustituir nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. No puede dañarse, ¿verdad? Y también él decía que no somos indispensables. No somos indispensables, somos necesarios, pero si nosotros no hacemos la obra de Dios, Dios ha de levantar a alguien más y su obra será efectuada. Amén. ¿Cuáles leyes vemos? En el capítulo 11 y capítulo 12 vemos las leyes de la purificación. Podemos ver eso en el capítulo 11 y capítulo 12, las leyes de la purificación. Vamos a hacer un pequeño resumen de las leyes. ¿Cuáles eran las leyes? Habían leyes sobre los alimentos santos. Los alimentos santos. Habían leyes en cuanto a esto, ¿verdad? Leyes sobre cuerpo santo. ¿Por qué de alimento santo? Porque Dios quería cuidar al pueblo. Dios quería proteger al pueblo de la insalubridad,
de todo lo que habíamos hablado un ratico de eso. Leyes sobre cuerpos santos, leyes sobre hogares santos, eran cosas que Dios demandaba. Leyes sobre culto santo, ética santa y costumbres y vestiduras santas. Vamos a ver esto con calma, poco a poco. ¿Qué propósito tenía Dios al establecerle al pueblo leyes referentes a la pureza o a la impureza? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Primero, Dios quería enseñar a su pueblo la santidad. Recuerden que uno de los propósitos de las palabras claves de este texto, de este libro, perdón, es la santidad. Dios quería enseñarle al pueblo santidad, la pureza o la impureza de los alimentos que ellos iban a ingerir o iban a comer, los objetos y las acciones estaba en dependencia de sí, separada o acercaba a Dios con el pueblo y apuntaba sobre todo el ámbito de la pureza espiritual y los llevaba a la santidad. Pureza espiritual sería igual a santidad. ¿Qué significa esto? Que Dios tomó cuestiones de carácter materiales y les reguló al pueblo mediante la legislación con el fin de enseñar y darle ejemplo de un verdadero propósito, ¿verdad? Que su pueblo tenía que adquirir el verdadero concepto de la santidad moral y también la santidad espiritual. Dios nos estaba llamando a esa santidad. Se había quedado solamente, el pueblo se había quedado solamente con la letra. Y ahí es donde la palabra dice que la letra por sí sola mata, hermano, mata. La letra sin carácter nos trae problemas. Dios quería llevarle al espíritu otra vez, ¿verdad? De la ley. Para ellos, lo que atentaba contra la santidad de Dios era las manos físicas que tenían sucias y no las actitudes pecaminosas del corazón. Ellos hacían más énfasis en las manos sucias que en el corazón que se les había dañado delante de la presencia de Dios. Y tal como Jesús lo enseñó en diferentes ocasiones, pero por otra parte, Dios quería enseñar a su pueblo que todo creyente debía proteger su propia, su vida y proteger también a las otras personas. Debía proteger su cuerpo, debía proteger su alma y debía proteger su espíritu. Dios estaba llamando a proteger alma, cuerpo y espíritu. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Nosotros tenemos que cuidar diariamente nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu de todo aquello que puede atentar en contra de nuestra relación con Él, ¿verdad? Todo aquello que pueda contaminar nuestra vida. En el Nuevo Testamento se reitera esta enseñanza cuando nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se reitera en el Nuevo Testamento. Y que el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, no debe ser contaminado con los vicios, ni hechos, ni actitudes impuras e inmorales. Es lo que nos dice la palabra, que tenemos que cuidarnos de la impureza, cuidarnos de los vicios, cuidarnos de los malos hechos y de las malas actitudes, esas que nos llevan a impureza y esas que nos llevan a la inmoralidad. Y al final esto conduce al hombre a la desobediencia y consigo al pecado. En segundo lugar, el propósito era que Dios quería conservar la salud del pueblo. Dios quería que el pueblo se mantuviera sano también. Un estudio que se hizo de las costumbres de los pueblos judíos o de los pueblos, de los pueblos cercanos de la época arrojó como luz entender el contexto histórico de aquel tiempo, del tiempo de la ley mosaica, ¿verdad? Ese tiempo en el que vivieron en relación con las costumbres y reglas de la higiene que tenían los demás pueblos.
Los pueblos de aquellas lejanas épocas tenían prácticas y costumbres que eran llamadas como asquerosas, fuera de higiene. Cuidaban poco la higiene y cuidaban poco la salud. Existe un famoso documento egipcio conocido con el nombre de Papiro de Ebers. Papiro de Ebers, un documento que posee cientos y cientos de recetas de belleza para el cuerpo, para el cutis, ¿verdad? De medicina y de higiene. Y en este papiro llamado Ebers se usaba el excremento o las heces fecales humanas en recetas de belleza y de medicina, ¿verdad? Tanto de heces de animales como de seres humanos, y de ahí sacaban sustancias que extraían también de insectos portadores de parásitos. Las costumbres alimentarias también dejaban mucho que desear y existían enfermedades relacionadas con la desnutrición y la mala vida que llevaron. O sea, ellos buscando verse jóvenes, buscando verse bellos, cuidando la piel, hacían recetas, hacían pomadas con heces fecales de seres humanos y también de animales. Y hacían la costumbre, era de no lavarse la mano, era de no cocer bien los alimentos, y Dios entonces con estas leyes les estaba cuidando de parásitos. Yo recuerdo que vi en un programa unos parásitos que se le entraba a personas de esos lugares, y que los parásitos eran tantos que le perforaban la piel. De eso era que Dios estaba cuidando al pueblo, ¿verdad? Las costumbres alimentarias daban mucho que desear. Existían enfermedades relacionadas con la desnutrición, ¿verdad? Dios quería que ellos no se conformaran con las costumbres antihigiénicas e impuras de los pueblos vecinos, sino que ellos aprendieran a glorificar y a santificar a Dios en todos los ámbitos de su vida, en todo, hermano, en todo. Sabiendo nosotros que en aquella época no existían una serie de sustancias desinfectantes, podemos entender por qué Dios fue tan exigente y tan categórico en algunas reglas determinadas de la higiene personal y del pueblo. ¿Por qué Dios le impedía comer de ciertos animales? ¿Por qué Dios le impedía comer de ciertas aves? Dios lo hacía para protegerle, para cuidarle y para preservar su vida y su salud. Era cuidándolos que estaba el Señor, era protegiéndolos que estaba el Señor. Amén. Habían ciertas fiestas también que el pueblo celebraba. ¿Cuántas fiestas guardaba y celebraba Israel por mandato divino? Celebraban 8 fiestas que Dios les había ordenado que llevaran. La primera fiesta era la fiesta del sábado o del sabbat, o la cesación, o la fiesta del descanso. Era una de las primeras fiestas. La segunda fiesta era la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura. Ustedes tienen eso en su material. La tercera fiesta era la fiesta de Pentecostés, o ahí está esa fiesta, la fiesta de los 50 días después de la Pascua. Capítulo 23, 15 al 22. La otra fiesta era la fiesta de las trompetas. Era la otra fiesta. También la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del año sabático y la fiesta del año del jubileo. Estas eran las fiestas que el pueblo llevaba. Eran las fiestas que Dios había impuesto durante todo el tiempo para que el pueblo tuviera que llevarla y tuviera que practicarla. Estas fiestas no eran unas fiestas simplemente voluntarias, eran fiestas obligatorias que el pueblo debía llevar. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo de estas fiestas solemnes? ¿Por qué estas fiestas? Alguien señala y dice que las fiestas daban a los israelitas la oportunidad de reflexionar sobre la bondad de Dios.
nosotros en Go Ministries tenemos una de nuestras enseñanzas es celebra, que aprendamos a celebrar. Cuando hay algo que celebrar, significa que somos agradecidos. Cuando celebramos, significa que entendemos lo que Dios está haciendo y que comprendemos la soberanía de Dios y la manera en la cual Dios obra a favor de su pueblo. Entonces, la fiesta daban a los israelitas una oportunidad para reflexionar sobre lo bondadoso que es Dios para con nosotros. Algunas convocaciones coincidían incluso con las estaciones del año agrícola y así hacían recordar a los hebreos que Dios era el proveedor continuamente de su sostén, que Dios era su sostén, que Dios era el jireh, que Dios era el proveedor de todas sus necesidades. Entonces, las fiestas les recordaban a ellos que Dios es el proveedor y también les brindaba la oportunidad de devolver a Dios una porción de lo que Él les había dado. En estas fiestas el pueblo iba en agradecimiento, en gratitud a Dios, no solamente a adorar con la boca, no solamente a adorar con su presencia como una manera religiosa, sino que ellos llevaban algo al templo en acción de gratitud, en acción de dar gracias a Dios por lo que Dios había hecho. Amén. Otras fiestas también celebraban grandes eventos en la historia de Israel, en los cuales Dios había intervenido para librarles a sostener, para librarle, ¿verdad? Y sostener a su pueblo. Vamos a ver, ¿verdad? Este tipo de cosas en las fiestas. El propósito principal ¿verdad? De las fiestas era lograr que los israelitas tuvieran presente que eran el pueblo santo de Dios, que eran el pueblo santo de Dios. Se encuentra la palabra santo allí en estas fiestas 10 veces, solamente en el capítulo 23, ¿verdad? 10 veces, recalcando el propósito de las fiestas. Así, las fiestas solemnes debían contribuir a que la santidad penetrase en la totalidad de lo que debía ser la vida del pueblo. O sea, la santidad debía estar presente continuamente en lo que debía dejar ver, en lo que debía mostrar la santidad del pueblo ante Dios. La celebración de las fiestas solemnes demandaba 67 días al año. 67 días al año demandaban esas fiestas solemnes, en los cuales los israelitas debían dejar sus trabajos y entregarse al culto a Dios. En ese tiempo estaba prohibido trabajar. Era día de fiesta de verdad. Y esto era para que el pueblo no tuviese excusa de no meditar en Dios, de no meditar en su provisión, de no meditar en que Dios era su sustento, y para que el pueblo fuera agradecido ante Dios. Así tenían la oportunidad de ponerse en contacto con su creador. Entonces, las fiestas eran una oportunidad para poner en contacto al pueblo, a la creación, con su Dios o con su creador. Ross observa que probablemente es más difícil darle nuestro tiempo que cualquier otra cosa a Dios. ¿Sabe lo difícil que es consagrar nuestro tiempo a Dios? Dedicarle tiempo al Señor, porque lo gastamos en cualquier cosa. Si nos llega una visita, ya dejamos de ir al culto. Si está lloviznando, ya dejamos de ir al culto. Si me pasó un problema, ya dejamos de orar. Si me hacen una llamada, ya dejo de leer la Biblia. Si alguien me llama para que vaya a un lugar, dejo el tiempo de oración. Hermanos, el tiempo que consagramos a Dios, muchas veces cualquier cosa secular
lo interrumpe, nos lo roba y nos quita la oportunidad de agradar al Señor. Una de las cosas más difíciles de darle a Dios es nuestro tiempo. Le robamos el tiempo de nuestras devociones privadas, del culto público, del servicio a la humanidad. No es de extrañar entonces, pues, la falta de santidad en nuestras vidas, porque le estamos robando a Dios. Dios nunca quiso que las convocaciones llegasen a ser un rito formalista y vacío. A veces vamos al culto y lo que hacemos es algo vacío, es algo hueco que no llega ni siquiera al techo, mucho menos a la presencia del Señor. En varias ocasiones, los profetas reprendieron a los israelitas por celebrar el culto o las fiestas de manera vacía. El gran propósito divino de las fiestas era espiritual. Cada fiesta debía tener un ámbito espiritual, un propósito, un objetivo espiritual. La reunión gozosa de la nación con su Dios era un plan o era un propósito de las fiestas solemnes. Era un plan y un propósito de las fiestas solemnes. En la próxima clase iniciaremos con el significado de las fiestas solemnes, según el capítulo 23, versículo 3, empezando por el sábado. Empezando por el sábado. Amén. Estamos culminando, no sin antes dar la oportunidad, en base a lo que hemos dicho, a lo que usted habrá podido apuntar. Vamos a ver qué opinión tienen y pues que si alguien quiere opinar, puede levantar la manito. Algunos han salido, yo me imagino que es asunto del internet que está teniendo problemas en algunos lugares. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo, dar su opinión, preguntar algo? Amén. Pastora, bueno, Lady o el pastor José Luis, ¿cuál de los dos es? Sí, amén, amado. Y soy yo. Sabiendo que Dios le da al pueblo judío en aquellos tiempos, le da esas normas, esas leyes para cuidar, para realmente para cuidar su estado físico, su salud, como usted decía. Entonces, lo malo del pueblo en cuanto a esto es que esas normas, esas leyes, la convierten como, ¿cómo decir? Como en algo que solo, a ver si me explico. Ajá, la convierten como en un yugo o como usted decía, en una religión. O sea, se la imponían a los demás, como Jesús lo dijo, porque ellos realmente supuestamente la llevaban, pero no era así. O sea, en cuanto al asunto de las manos, tenían que lavarse las manos para entrar al templo, para comer, pero ellos lo hacían como una forma religiosa. Entonces, yo pienso que también nosotros muchas veces actuamos así. Dios no nos da leyes, nos da normas, nos encomienda algo y nosotros pues hacemos una religión de lo que Dios nos manda. Entonces creo, no sé si usted está de acuerdo ahí, me corrige, creo que ahí entonces viene el problema en cuanto a eso, que hacemos del mandato de Dios, hacemos una religión, hacemos una costumbre que quizá Dios no estuvo de acuerdo con esa parte ahí. A ver, efectivamente nos volvemos fariseos y encima de esas reglas de Dios ponemos otras, un yugo pesado. Y es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Estamos poniendo yugo pesado al pueblo y este yugo tan pesado, hermanos, está haciendo que muchos no puedan perseverar o permanecer en la fe cristiana. Entonces, yo creo que sí, que eso está pasando hoy en día. Y también, hermanos, ustedes saben muy bien que hay gente que se cree tan santo, que cree que los demás no son nada. Y eso también los lleva a juzgar, a condenar, a señalar, a satanizar a algunos hermanos. Y eso también, pero es por la misma religiosidad.
la misma religiosidad no nos ayuda ni nos deja escuchar la voz de Dios y saber qué es dogma, qué es un dogma humano, qué es eso que el hombre me ha enseñado, pero que realmente no es bíblico, y qué o cuáles son las normas de Dios o lo que Dios me ha dado y con qué yo agrado a Dios, pero con qué yo agrado a los hombres. Efectivamente, gracias, Pastor José Luis, por la intervención. Amén. Amén, pastor. Amén. Sí. Quería decir algo también. Esto fue algo de lo que el Mesías, Jesús, tuvo que batallar cuando él regresó, porque se le olvidó lo que era primordial, el amor hacia Dios y el amor hacia los demás. O sea, ellos mismos se envolvieron en todas sus tradiciones y en todas sus reglas. Y realmente, ¿por qué Dios lo estaba permitiendo? Era para que ellos entendieran lo que era amar. Que tenían que amar a los demás, amar a Dios, amarse ellos y amar a los demás. Entonces, esto estaba llevando un ciclo donde cayó la religión y, como usted decía, el fariseísmo, los saduceos, todos estaban tratando de imponer sus normas y sus reglas, pero se estaban olvidando de lo más importante, que era permanecer, o sea, amar a su prójimo, amar a los que estaban a su lado. Por eso fue que Jesús, vamos a decir, no que chocó, sino que le quiso alumbrar el entendimiento, pero ellos estaban ciegos con sus tradiciones y él quiso mostrarle realmente lo que el Padre quería hacer en nuestras vidas, con todo lo que habla Levítico, con todas las reglas, con todo lo que Dios le había dado a Moisés. Era para Dios cuidarnos, para que pudiéramos manifestar ese amor. Amén. Así es. Gracias, mi hermano. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere aportar o quiere preguntar algo? Pues estamos aquí, hermano. Amén. De lo contrario, pues les invito a... Hay muchos que faltaron hoy, no sé la razón. Vamos a animar a los demás del grupo, lo que usted conoce, vamos a animarlos a que vean el video y que también pues puedan volver a la clase y puedan compartir con nosotros. Así que Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde y pues gracias por compartir conmigo, gracias por este tiempo y que el Señor pues les dé una noche reparadora y tranquila. Amén. Dios le bendiga y estamos colgando el video. Amén. Feliz noche. Amén. Amén. Bendiciones.